harried, and it's Lando Norris. Michael Porter connects. Spires puts it up. Back. Saludos familia, este que te habla es Alberto y estás viendo En la Zona Podcast. Esta nueva temporada volvimos un poco a las raíces, estamos hablando temas bien interesantes y el episodio de hoy está, yo creo que hoy de aquí salen un par de clips bien buenos, salen buenas conversaciones. Me está acompañando Soben. Ya hoy vamos a estar dos bateadores porque tenemos una invitada especial que ya mismo voy a hablar sobre ella. Pero hoy me está acompañando Soben. Soben, ¿estás bien? Todo bien, brother. Aquí ready para este nuevo episodio de la nueva temporada. Duro. Mira, tenemos una invitada muy especial, ¿verdad? Nosotros esta nueva temporada estamos buscando, pues, vamos a hablar de temas un poco más profesionales, vamos a hablar de situaciones, de lo que está pasando en el deporte, en el mundo y en Puerto Rico en particularmente. Y quisiéramos, ¿verdad?, traer varias personas que pudieran, ¿verdad?, darnos un poco de luz dentro de nuestras conversaciones, que son a veces medias locas, y nos reímos y nos bufeamos uno a otro, decimos par de disparates, pero esta vez vamos a comportarnos y vamos a hacer preguntas con sentido. Pero, antes que nada, si tú no nos estás siguiendo, si no nos estás siguiendo en las redes sociales, te invito a que nos busques en todas las redes sociales como En la Zona Podcast. Búscanos en Instagram, búscanos en Facebook, en YouTube y sobre todo búscanos en la verdad, en Spotify y en Apple Podcast para que puedas seguir todo lo que estamos haciendo. Bueno, la invitada que tenemos hoy es bien interesante porque me escriben y me dicen, mira, no te interesa tener a esta invitada en el podcast porque lo que ustedes están hablando como que les hace falta. Y yo vengo y le contesto, ¿verdad? La persona que me escribe me dice que estamos diciendo muchos disparates. Y me dice, no, sería bueno porque le añadirían un poco más a la conversación. Y en el día de hoy me va a acompañar, ¿verdad? Nos va a acompañar la doctora, la psicóloga Yohari Aipar, ¿verdad? Ella es consultora, autora, conferenciante internacional, coach profesional, CEO de Holística, especializada en psicología deportiva, pero yo la quiero introducir porque quiero que ella nos hable un poquito más sobre ella, así que vamos a darle la bienvenida a la doctora, así que doctora, bienvenida. Hola, feliz de estar aquí y qué bueno que quieren traer estos temas y quieren profundizar y tener otra perspectiva también, me encanta. Qué bueno. Doctora, háblanos un poquito de usted, ¿verdad? Yo mencioné algo ahí, pero a veces es mucho más fácil cuando uno lo explica, ¿verdad? De uno mismo, uno dice, mira, esto es lo que yo hago. Háblanos un poquito de usted, de lo que usted se dedica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace específicamente? Y, ¿verdad? Y después de eso, dígame, ¿verdad? ¿Por qué se interesó por lo que es la parte de la psicología deportiva? Y pues mira, soy psicóloga, ¿verdad? Soy licenciada en psicología acá en Puerto Rico y tengo muchas áreas de especialización, entre ellas terapia de pareja, que es una de las áreas donde me he dado a conocer en Puerto Rico a través de las relaciones de parejas. Tengo un libro, tengo unos juegos de cartas, hago unos retiros. Me especializo también en consultoría laboral. Y ahí pues también voy a empresas, trabajo mucho la cohesión de equipo, trabajo formar equipos vitamina, que es una necesidad hoy día. Entonces, otra de las áreas que estoy abrazando recientemente es la psicología deportiva, que vengo entrenándome desde el 2024. Hice una certificación y hice un posgrado en psicología deportiva. Ya que a mí el deporte me apasiona de toda la vida, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ser deportista, de practicar deporte hasta la universidad. Tuve la oportunidad de conseguir una beca en la universidad, de pagar estudios, ¿verdad? Por el deporte. Así que yo amo el deporte y creo que es una oportunidad para mí ahora de no solo ver la necesidad y lo que está pasando en el mundo y sobre todo en Puerto Rico, sino también de devolverle al deporte todo lo que me dio a mí. Así que el deporte para mí es pasión, nos une, es una manera y una herramienta para el mundo, para seguir moviendo, para desarrollarnos, pero a la vez, a veces el deporte o dentro del deporte puede haber áreas de necesidad que no han sido a lo mejor trabajadas, cubiertas, donde yo creo que ahí está mi interés o poner el granito de arena de poder empezar a plantear una perspectiva distinta del deporte, donde la parte emocional, la parte mental, se vea como parte del todo, no únicamente desarrollarlos en habilidades físicas, en destrezas y en estrategias
física, sino también en cómo se ve la parte emocional y mental dentro de ese panorama completo. Doctora, antes de ir a las preguntas, porque tenemos varias preguntas y son preguntas muy, muy, muy buenas. Estamos locos por ver qué usted piensa. Pero es común en Puerto Rico particularmente ver que se ejerza la parte, ¿verdad?, de la psicología, pero en lo que es el deporte. La psicología deportiva, pues de que existe acá y habrá colegas ya trabajando ahí. Lo que pasa que es un área que yo creo que está como en crecimiento, en Ok. emergencia. Así que creo que falta demasiada información, falta mucha visibilidad. Yo creo que ese es el punto y falta que más nos sumemos. Así que yo creo que esa es la mirada. Yo creo que dentro del panorama, es que la parte de la psicología deportiva, o sea, hay tanto que se puede trabajar desde la psicología deportiva y hay tanto enfoque, empezando porque hay un montón de deportes y vamos a hablar de Puerto Rico, o sea, si lo Claro. llevamos al mundo no Ujú, acabamos, ujú. pero en Puerto Rico lo que da nuestro país es increíble, o sea, el talento de este país es maravilloso. En los deportes es increíble. Imagínense si eso se potencia más a nivel emocional y mental. ¿Cómo sería sumar eso? Definitivo. Mira, una de las primeras preguntas que quisiera, ¿verdad?, comenzar para romper el hielo es que en lo que son los psicólogos deportivos deberían de estar siempre presentes en todos los equipos profesionales, así como, ¿verdad?, que sabemos que en los equipos profesionales hay entrenadores físicos, hay médicos. Ya lo que es un psicólogo especializado en el deporte debería estar presente. Yo te diría que sí. Un sí rotundo, un sí rotundo. Y yo creo que la respuesta la acabas de dar. Vamos a equipo y hay un entrenador. Ok, Vamos a un claro. equipo y un terapista físico. Vamos a un equipo y a veces cuentan hasta, ahora están incluyendo, creo que es quiropráctico, depende, Ujú. ¿verdad? Qué liga, ¿verdad? Y la capacidad que tengan, pero claro que se esté incluyendo en la parte técnica mucho como parte del equipo. Y a veces todavía se repiensa la parte del psicólogo. Así que yo te diría que sí es fundamental, porque hay algo que nosotros no podemos olvidar y es que constantemente nosotros tenemos que estar trabajando con nuestras propias emociones, con los sentimientos que llegan en el juego, el perder con el partido. Bueno, los deportes son emocionales. El deporte, la emoción está porque los humanos somos de emociones Ujú, y ujú. el que juega o los o las que juegan ese deporte son personas. Claro. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que son máquinas y no, son personas que sienten, padecen, que tienen distintas necesidades y que reaccionan de forma distinta ante un evento. Y esto lo podemos ver en el deporte desde los niños hasta los profesionales adultos, que hay una reacción distinta hacia algo o hacia alguien o hacia alguna jugada, alguna situación dentro o fuera de cancha. Claro. 100% de acuerdo que debemos tener psicólogos deportivos en todos los deportes y en todos los equipos. Como bien menciona la doctora, somos humanos, somos emocionales y con las derrotas vienen las frustraciones, con las derrotas vienen los roces con los compañeros, los roces con el entrenador, uno carga con los problemas de la casa. Son muchas cosas por las cuales yo entiendo que sí, 100% deberemos tener psicólogos deportivos en todos los deportes. La próxima pregunta, doctora, es ¿qué rol juega la mente en el rendimiento de un atleta profesional hoy en día? La mente es fundamental, es una pieza clave para poder tomar decisiones, para poder gestionar lo que está pasando en el momento, para poder hacer hiperfoco sobre en qué le voy a prestar atención. Hace algún tiempo estaba leyendo, leí el libro del... Él es tío de Nadal, del tenista. Nadal. El tío estaba Ujú. escribió un libro y este libro, no recuerdo el nombre ahora mismo del libro, pero el libro decía algo que siempre como que me quedo con esa línea y es cómo Nadal aprendió y cómo parte dentro de un momento dentro del partido, alguna parte importante del deportista es poder soltar. O sea, la jugada es la jugada. Ujú. La jugada tú la tomas como una jugada y que venga la otra. Sea que hiciste el punto o sea que fallaste el punto. Y eso es bien poderoso porque eso es mente completamente. Sí hay una parte de habilidades claramente, pero si estamos hablando de adultos, dando el ejemplo, oye, si estás en el equipo y eres adulto y eres profesional, habilidades tienes, de Ujú. alguna manera.
Entonces, hay una parte importante que es mente. Y en un caso como tú sueltas una jugada y te enfocas en la otra, eso es un proceso mental. Y difícil que Un proceso de entrenamiento. Así que la mente se entrena. Y cuando vuelvo a la pregunta que me hiciste, yo creo que esa es la respuesta. Como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Y que la psicología deportiva no únicamente atiende la emoción que pasa o la frustración cuando las cosas no salen bien. La psicología deportiva va hasta la parte de cohesión de equipo. Porque hablamos de tantas cosas que pasan en las dinámicas del equipo. Y no sé si puedo poner un ejemplo específico de lo que está pasando hoy día. Ahora mismo estamos en el BCN. Yo Full. estoy feliz con todo lo que está pasando. Vamos a estar felices, todo dependiendo de qué equipo No, por vaya. eso, vamos a... ¿Cuál es su equipo? ¿Cuál es su equipo? No voy a decirlo No, todavía. y- Yo no me pierdo un juego. No, Pero pero no. por ejemplo, Soben es... Yo soy vaquero. Y yo soy wow. gigante. Yo soy Oh, gigante. wow. So, Mira, me gustan mucho. Yo nací, crecí en Carolina. Ya, no hay más nada que decir, no hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Sin tierra de indio, embargo- todos somos gigantes. Sin embargo, me encanta todo lo que está Ustedes son pasando. de Canoa, Ana. Sí. Ustedes no son de Carolina ya. Todo lo que está pasando, y puedo decir un montón. Arecibo está increíble, Muy Cangrejeros bueno, está muy bueno. increíble, Mayagüez, No mencionamos o sea, Bayamón, ya, como si yo estoy no, feliz, pero estoy feliz, nada, es está que bien. Bayamón Lo que pasa- empezó increíble. Empezó, Entonces, wow. no, que empezó increíble y todo el mundo como que se la daba, ¿no? Y sabe. Y ahora estamos viendo otros movimientos de otros equipos que a mí me parece genial porque eso es el juego. No es que Bayamón no deja de ser increíble, es que todos se están convirtiendo en Lo increíbles. importante ¿Y qué es- pasa Lo con importante es que eso? nos van a tener que ver la final. Bueno, ¿Qué pasa eso vamos con a ver. eso? No es lo mismo la serie regular que los playoffs, pero... vamos Y voy dejarla, a traer pero un vamos darle. ejemplo de esto mismo. Ahora mismo se está viendo como la calidad del juego de todos los equipos, que realmente dije como 5 equipos, pero me parece increíble todo lo que está pasando. Ujú. Incluso podría traer el ejemplo de Santero. O sea, Santero es un equipo que ha perdido un montón. Pero cuando vemos cómo ha perdido Santero, los juegos casi de Santero casi todos son Cerrado. Cerrado. Son cerrados. Cerrado. cerrados. O sea, aquí no hay equipo malo. Yo respeto a todos los jugadores y a todos los equipos. Sí. Y yo creo que un ejemplo fundamental de esto es cómo posiblemente la mentalidad que ellos vayan desarrollando va a ser esencial en las finales. Claro. Porque todos son buenos. Sí, no, y si no han visto el episodio anterior que estuvimos hablando sobre los mejores refuerzos del BCN, fuimos a un par de años y hablamos de los recientes. Estuvimos hablando un poquito de eso, de cómo la liga ha evolucionado y cómo la liga está hoy, ¿verdad? En un nivel donde hay que verla y lo que está sucediendo se está Maravilloso. viendo en cancha. Y eso hay que regrabarlo porque cuando lo grabamos hay unos refuerzos y ya hoy se han cambió. añadido Se muchísimos han Ya más. hoy añadido cambiaron, otro. ya Y hoy eso es un cambiaron. ejemplo de cohesión. Me explico. Cuando tú traes refuerzo y hay una cultura distinta, hay un idioma distinto que Ujú. abrazar, hay un sentido de cohesión que trabajar, porque cada uno tiene su estilo. Y estamos Correcto. hablando de personas que han estado en la NBA y de repente te tienes que acoplar al estilo del BCN que no es igual. Para nada. Le puedo decir que quien crea Y que a el los BCN es fanáticos. fácil Y a los fanáticos, porque se el equivocó. fanático aquí es muy diferente. Y el fanático, eso es otra cosa. Es muy diferente Ay, y se le permite demasiado también. Sí, en el último juego, creo que fue ayer, que estuve viendo Cangrejeros Y Carolina. Canóvana. Y Gracias. Canoa Gigante. algo, No te algo, la sé. algo que es bien importante que pasó, que no sé si vieron, y fue que Walter dijo algo. Fue un relajo, pero dijo algo sobre la fanaticada. Y ahí Cuando te le das dicen llorón. cuenta que lo que dices, o sea, la fanaticada en el BCN, en el deporte en Puerto Es una Rico, parte importante es del bien juego. pasional. Ujú. Y estar en una cancha depende hasta el tamaño de la cancha. Como esto es Ujú, psicología. ujú, El claro. tamaño de la cancha. No es lo mismo yo sentir que tengo fanáticos acá lejitos de mí. A yo sentir que los fanáticos están encima mío. O sea, la presión. Ustedes ven cuando se acercan al tiro libre y yo digo, esos pobres hombres están temblando casi porque tienen que tener mucho enfoque. Eso es hiperfoco en ese momento. Claro. Porque si no, si te están gritando, la vas a fallar, llorón, 20 cosas, si tú te vas con lo que te están diciendo, Ujú. tú te desenfocas. Y eso es psicología deportiva. Y tienen que tener un temple. Exagerado. No, y lo que Eso es trabajo mental, eso es Sí, entrenamiento ¿no? Y lo que es mental. Puerto Rico en particular y la Liga de Puerto Rico, yo creo que se pudiera alimentar varias tesis sobre eso, sobre cómo se comporta el fanático, el jugador y todo. Para continuar un poquito las preguntas,
tenía una pregunta, pero ahora hablando, me surge otra pregunta y es, vemos que en diferentes niveles dentro de lo que es el deporte, puede ser voleibol, puede ser el baloncesto, otros deportes, vemos que tal vez no es tan, ¿verdad? Y lo hablamos desde el principio, no es tan frecuente ver un profesional de psicología especializado en el deporte presente en los equipos para poder trabajar las diferentes áreas de la necesidad del deportista, del atleta. Ujú. Pero a veces vemos que los mismos coaches son los que pues trabajan esa parte con los mismos deportistas y a veces dicen, ¿verdad? Como que esto ya yo lo hablo, me siento, lo hablo, le doy el speech Grave error, grave error. y trabajo. ¿Qué usted cree de eso? Que a veces se da esa tendencia o se da esas cosas dentro de esa dinámica. Hay dos cosas bien importantes. Entender el rol del coach. El coach sí tiene un rol fundamental en la dinámica y en el ambiente y en el terreno del deporte y con el equipo. O sea que un coach que potencie es un coach que va a lograr mucho más de su equipo. Y creo que fue estuve escuchando, creo que fue el coach de Cagua. Ay, Wilhelmus. ajá, estuve escuchándolo hablar y él decía como cómo darle la confianza a los que vienen del banco y yo creo en ellos y ellos lo van a hacer. Traigo ese ejemplo porque eso es un ejemplo de cómo yo potencio la capacidad de mi equipo. Las habilidades están, pero un cambio, o sea, una narrativa puede cambiar el impacto en cómo el equipo responde a. Claro. Ahí te respondo que sí es fundamental que los coaches, que los entrenadores acojan una narrativa bien positiva y de confianza hacia su equipo porque va a ser fundamental. Sin embargo, el rol del coach es ser coach y no sustituye el rol de un psicólogo deportivo. Ujú. Así que yo creo que volvemos al punto donde hay que abrazar y abrir espacio a que cada quien lleve el área que domina. Y eso es fundamental, pero que el coach también debe trabajar la parte emocional, claro. Si es una pieza increíble en un juego. Interesante. Doctora, No, y lo menciono, disculpa, lo menciono porque hemos visto que también esta temporada, particularmente en el BCN y en otras, ¿verdad? En otras ligas, ¿verdad? Afuera del NBA y otras ligas, vemos cómo se le exige o se le busca como que ciertas cosas, como que el coach tiene que resolver casi todos los problemas, hasta los problemas psicológicos de los jugadores. Y también tienen que medir sus palabras, como qué decir, no decir. Entonces, a veces se le exige un poquito más y a veces como que, ok, qué rol le toca a cada cual Claro. y cómo deben enfrentarse. Yo te diría que antes de ir a la próxima, que el coach también necesita ese acompañamiento. claro que sí, definitivo. El coach necesita esa mirada. Y yo te diría que los coaches deberían sentarse con los psicólogos deportivos. Para ellos también trabajar, porque cuando tú miras el rol, la responsabilidad y todo lo que recae sobre Ujú. ser coach es mucho. Entonces, a veces eso es una situación que no se dan ni siquiera la oportunidad. Están todo el tiempo reaccionando a lo que hay, pero no se dan esa oportunidad de también ser acompañados, que yo creo que es importante. Definitivo. Aquí le voy a cambiar un poquito el tema, la voy a traer a las categorías menores Vamos. y le pregunto cuál es el impacto del acompañamiento psicológico en el desarrollo emocional de los deportistas en las categorías menores. Maravilloso, esencial. O sea, trabajar la mente desde que son niños es importante porque trabajar la mente es enseñarles cómo manejar las emociones, enseñarles cómo abrazar la esencia, enseñarles de autodiálogo, que es esa conversación, esa narrativa que tienes contigo mismo, que en el autodiálogo se refuerza lo que es la seguridad. Y es una estrategia fundamental que se desarrolla desde la psicología deportiva para todos los deportes, el autodiálogo. Es una estrategia increíble y yo te diría que se debe empezar a desarrollar desde niños. Cuando son niños el deporte es un poquito más, yo te diría, más que competitivo, yo te diría que el deporte es más potenciador, es más de desarrollar. Desarrollar al atleta o desarrollar al deportista. ¿Por qué? Porque en la niñez, que son ligas infantiles, lo que llamamos la niñez, lo que estos niños necesitan están en pleno desarrollo. Ujú. Así que necesitamos desarrollar, o sea, prepararlos. Y cuando digo desarrollar y preparar, aquí viene algo bien importante. Hablamos del proceso. Ujú.
Los niños, niñas que son deportistas y me gusta decir siempre niños y niñas porque las niñas juegan. Y es importante mencionarlas Eso es así. en todos los deportes y apoyarlas. Pero hay que desarrollar y eso requiere de ir paso a paso, proceso a proceso. Y hay algo aquí fundamental. El sistema, las personas que rodean a ese menor, a esa menor, deben entender que la paciencia es fundamental en este proceso. La paciencia, porque van a ir aprendiendo, desarrollando. Ellos no pueden saber gestionar su emoción si no se le enseña. Ujú. Ellos no pueden saber medirse ante la frustración si no se le enseña, si no se le dan las herramientas. Ellos no pueden saber hacer las respiraciones si no se le enseña cómo hacer respiraciones diafragmáticas. Hay tantas cosas que se pueden potenciar, pero ellos no lo pueden saber si no se lo enseñamos. Definitivo. Si no le enseñamos los valores dentro del deporte, que es también esencial, el compañerismo, el respeto al otro. Una cosa es que yo digo cuando estoy a lo mejor en alguna charla, algún team building con deportistas, y ellos están y llegaron a un evento, estuve hace poco en un evento bien chulo, y yo les decía, ¿ustedes se conocen? No. Lo primero que hacemos es saludarnos cuando nos conocemos. Y saludo puede darnos la mano, decir hola. Y todos estos jóvenes están saludándose. Y es que obviamente esa destreza se ha perdido por el celular y por la parte digital. Pero a veces hay que regresar a lo más básico. Porque de ahí podemos potenciar muchas cosas. Le voy a hacer esta pregunta. Yo sé que me va a decir que sí. Y yo creo que me merezco hasta un regaño porque yo lo hacía. Pero definitivamente entiendo que no es correcto. Pero muchos padres, y me incluyo porque yo lo llegué a hacer en algún momento, se acaba el juego de voleibol, que era el caso de mi nena. Se acaba el juego, ganaron o perdieran. Se acaba el juego, nos montamos en el carro y lo primero que hacemos es decirle, fallaste en esto, fallaste en lo otro, no te moviste aquí, no te moviste allá. Y yo dejé de hacerlo porque vi que yo estaba frustrando a mi nena. En vez de ayudarle, yo pensaba que lo estaba ayudando. Claro. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pude percatarme de que no era beneficioso lo que estaba haciendo. Claro. Es totalmente erróneo hacer eso una vez se acaba el juego. Pues mira, te voy a contestar. Antes de juzgarte, te voy a celebrar y te voy a aplaudir porque descubriste el camino. No lo sabemos todo. Y como padres y madres, yo también soy madre, una deportista. Como padre y madre, no lo sabemos todo. Ujú. Vamos también desarrollando eso, nos vamos dando cuenta. Y lo importante es esa conciencia de decir, espérate, tengo que parar y tengo que cambiar la estrategia. Porque ¿qué hay detrás de eso? La frustración de que tú quieres que ella dé lo mejor de sí, que tú sabes que ella tiene más potencial, ¿ves? Entonces cuando empiezas a mirar, espérate, lo que hay detrás es que yo creo en ella. Yo sé que ella puede dar más. Yo sé que ella se preparó para esto. Y es una frustración del adulto en que el niño responda. Y por eso decía al principio, hay que entender del proceso. Por eso lo mencioné así, porque no eres el primer padre que me dice exactamente lo mismo. Hay que entender el proceso y tener paciencia, utilicé esas dos. Porque nos va a pasar. Porque nosotros vamos viviendo como el adulto, pero tenemos que entender que el niño vive desde el niño y desde el adolescente y que su cerebro es distinto, que sus destrezas se desarrollan de forma distinta. Así que cualquier papá, que sé que son un montón, porque pasa, porque se esfuerzan, porque quieren lo mejor para sus hijos, porque no es fácil apoyar en los deportes, el tiempo, el dinero, son tantos elementos. Cualquier papá que se sienta culpable, porque los padres viven muchas veces sintiendo culpa, es normal también dentro del rol, puedan también descansar y saber que, miren, no se culpen tanto ni se juzguen, sino busquen las herramientas para hacerlo distinto. Genial, genial. Doctor, hablando de frustraciones, aquí yo soy un deportista frustrado, por eso estamos Bastante. aquí en la zona. no, aquí, pues, Soben, ¿verdad? Es que hace más deporte y eso, porque pues, está Eduardo por ahí detrás, está otro frustrado también de deporte. Sí, bastante también. Sí, pero hablemos un poco sobre, ¿verdad? El desarrollo temprano del deporte y muchas veces cómo un psicólogo deportivo puede ayudar a prevenir el abandono temprano del deporte, por eso mismo, por la frustración o por la presión. Por ejemplo, a mí me encantaba, desde muy niño me gustaban todos los deportes y recuerdo una vez tuve una experiencia en la escuela elemental. Yo siempre me he ido, bueno, desde que me conoce, ¿sabes? Pues yo cuando estaba en sexto grado estaba casi 4 pies. Entonces, pues yo quería jugar voleibol, yo dándole voleibol le decía. Entonces, fue bien frustrante porque un profesor de educación física me dijo, tú no tienes la estatura y tú no sirves para eso, así que ni lo intentes.
Y la realidad uno dice, pues está bien, pues no sirvo para eso, ni lo intenté. No, de que, mira, se están riendo allá atrás. No. Es la verdad, es la verdad. No, y me río, mala mía que te interrumpo, me río porque lamentablemente es la conducta de muchos entrenadores que están completamente erróneos porque no saben cuánto tú vas a crecer en un año o dos. Toman esa iniciativa de decirte que tú no puedes porque no tienes estatura. Exacto, o la altura hubiera sido un factor para lo que era al final no creciste. No crecí mucho, pero pues mi modo, pues, ¿sabes? Pero ahí, ¿cómo entonces se trabajaría? Inclusive, ¿qué se le pudiera decir a los papás que tienen estos niños que tal vez tú tienen el deseo de hacer algo y el papá lo mira y dice, pero es que este no sabe ni tirar la bola o ni apenas corre bien, pero el niño tiene el deseo? ¿Cómo trabajar esa parte de que antes de que empiecen o si empiezan no haya, ¿verdad?, que terminen o prevenir ese abandono temprano del deporte, que sea por esas presiones externas o por la frustración? Mira, yo diría que cualquier adulto que esté cerca de un niño, de una niña, nunca le corte sus alas, no los limite, no se deje llevar de expectativa, de parámetros, déjelo ser, déjala ser. En el camino verás si sí o si no. Hay gente que se va desarrollando y llega un momento en su vida que dice a los 15, a los 18, a los 20, ok, hasta aquí ya. Pero que sea una decisión porque ya hizo las paces con que quiere hacer otra cosa en su vida, no porque lo frustraron, la frustraron, porque le dijeron que no daba las medidas, y eso pasa mucho, porque idealizamos también al deportista. Queremos decir que, ¿y cuántos deportistas no nos han probado más allá de lo que aparenta ser el perfil del deportista y rompen con ese parámetro y nos dicen no es así? Entonces yo creo que el ser humano no se le puede andar limitando por ideas de lo que nosotros creemos, por nuestras propias ideas, nuestros propios constructos y lo que nos enseñaron. A nadie se le debe limitar, que cada quien descubra por sí mismo si sí o si no. Definitivamente. Dentro de eso mismo que estábamos dialogando, me surge entonces ahora otro pensamiento, el hecho de que vemos muchas personas o padres, coach o al mismo los scouts que cuando están viendo a veces ponen por encima ese talento bruto que lo ven y dicen, este chamaco puede ser un talento generacional versus a uno que tenga realmente la pasión por hacerlo, tal vez no tenga ese talento. ¿Cómo psicológicamente se trabaja esas dos áreas para, como usted dice, no cortarle las alas tal vez al que no demuestra tanto talento, pero pudiera llegar al nivel del que tiene el talento? Yo creo que lo primero es entender la diferencia también. No es lo mismo ya cuando tal vez este parámetro, una liga profesional, como estamos hablando en el BCN, hay unas cosas que se van a buscar y los equipos van a buscar unas cosas específicas en el BCN. Necesito alguien que me juegue 4, 5... versus, o sea, que hay unas dinámicas desde el deporte profesional que también son muy fuertes. O sea, que también hay que estar mentalizado para eso. Nadie habla muchas veces del duelo, y no hablo del duelo de retiro, que eso es otro tema que a veces no se habla, que eso es un tema bien fuerte. Si yo he sido deportista toda mi vida, ahora voy a dejar de ser deportista, ¿quién me acompaña en este proceso tan duro? Pero del duelo del deportista que te dicen este año para acá no viene. Eso es un duelo. Entonces, a veces, como estamos corriendo, postergamos cosas. Y ahorita mencionaste algo que no lo pude decir. Y dije, espérate, aquí hay un tema que es bien importante, es el burnout en el atleta. Cuando sobreentrena. No, es que tienes que seguir. Sí. O sea, el atleta tiene que entrenar. Pero también tiene que descansar porque el cuerpo necesita descanso para repararse igual la mente. Hablando de eso, doctora, nosotros hablando fuera de cámara y estas conversaciones, por eso tenemos el podcast, estábamos hablando sobre las ligas infantiles y con lo que está sucediendo, por ejemplo, con estas famosas ligas que suceden de fines de semana, juegos. Los super torneos del centro de convenciones. Directo, bueno, a mi modo. Sí, no, que es lo que está pasando, es lo que está trending. Cuando mi nena tenía 16 años, habían 2-3 torneos. Hoy hay 6-7 torneos en el centro de convenciones de enero a mayo. O sea, que no en 12 meses. Sino que de enero a mayo tienen a veces 6 torneos en el centro de convenciones. Y el problema, ¿verdad? Que es mi opinión, ¿verdad? Y nadie tiene que compartirla. Pero el problema de muchas de las lesiones que estamos teniendo en los jóvenes atletas es la sobrecarga deportiva porque jugamos más de lo que entrenamos.
Sí, y la sobrecarga en definitiva, por eso dije la importancia del descanso, de la reparación, igual del entrenamiento, porque en el entrenamiento hay unas dinámicas, no es que no se puedan, todo el mundo se puede lastimar en cualquier momento de su vida, pero el entrenamiento no tienes la misma posibilidad de lastimarte que en el juego. Y cuando hablo que en los niños tenemos que la mirada es desarrollar, es esa la mirada que se busca, y yo creo que en cualquier deporte entrenas más de lo que juegas. Ahora hay que entender también que está la parte de lo que está pasando en el mundo y vimos desde la era digital, yo lo vengo diciendo, hoy día vemos que el deportista y el atleta desde menor ya tiene un perfil, porque eso es lo que le piden, hasta incluso las universidades están buscando eso. Definitivo. Están buscando eso. A mí me pasó con mi sobrino, me preguntaron cuál es el perfil de él sobre el deporte, o sea, la historia para ver ese atleta. Y es algo que se está dando. Entonces, hoy invitamos a los niños a tener un perfil para eso mismo, para ir dando como que guardando todo lo que va haciendo a nivel del deporte, ¿verdad? Todo el performance, todo cómo se va desarrollando. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Cuando miramos eso, cómo está corriendo, cómo va tan acelerado y de repente tu nene está haciendo no sé cuántos números, pero de repente te diste cuenta que hay 10 nenes más porque las redes te lo digo que están haciendo. Entonces, quiero correr porque mi hijo no se puede quedar atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si me dicen, o sea, a mi hijo le dicen, o al nene le dicen, o a la nena le dicen, mira, pero juégate este torneo, juégate el otro. Entonces, tenemos que entender para cambiar la realidad. Yo siempre lo digo. Hay una realidad donde los papás van a reaccionar también muchas veces porque no tienen las herramientas a correr. Si esto se está dando y es una buena opción, van a correr para poner a sus hijos en todo esto. Entonces, yo no creo que el problema sea tal vez los torneos, sino sea cómo llegamos todos a un acuerdo y acordamos. Tal vez no podemos jugar todos los torneos. Y debemos escoger. ¿Y cómo buscamos? Como yo digo siempre, cuando algo todavía no se ve la solución, nos tenemos que sentar en la mesa a encontrar una. Eso siempre ha sido mi propuesta en todo en la vida. Cuando no vemos solución y vemos que hay algo que a lo mejor no está funcionando del todo, nos tenemos que sentar en la mesa para buscar entonces dónde está la solución, porque tenemos que resolver. Definitivo. Y siempre para mejorar y para potenciar. Y yo creo que estamos en un buen momento. A veces vemos que estos temas salen y la gente dice, esto está en crisis. Yo digo, qué bueno que salen los temas, porque cuando salen los temas, ahí está la oportunidad para movernos a qué es lo que tenemos que hacer todo, hacia dónde nos vamos a mover, qué decisiones vamos a tomar en pro no solo del deporte actualmente, sino a futuro, porque lo que pasa hoy impacta el futuro. Definitivo. Así que a mí me parece genial que estos temas se estén dando. Es una pregunta que no está aquí. Se me viene a la mente ahora. Le pregunto su opinión. ¿Usted cree o entiende que el deporte en estos tiempos, en las categorías menores, se ha comercializado? ¿Es más negocio que deporte? Wow, qué pregunta. Es interesante. No sé si tenga todas las herramientas al momento como para darte la respuesta. Tal vez desde donde yo lo veo, cuando yo tal vez hacía deporte, yo no veía obviamente todo lo que está pasando. Pero responsablemente tendría que sentarme a hacer un análisis bien profundo de las dinámicas versus cuando yo estaba, que no había esto. Ahora nos enteramos corriendo de esto. Yo me enteraba de lo mínimo. Pues el torneito de aquí que me llamaron, mi papá iba, me inscribía y yo quería estar, pero no tenía la capacidad de enterarme de todo. Igualmente no había tanto. Así que sí ha cambiado, pero sería yo creo que importante, a mí me encanta la investigación y yo siempre digo de lo que yo no sé del todo, yo investigo, pregunto, hago mis anotaciones y la realidad es que cuando me preguntabas ahorita, una de las cosas que a mí me llamó la atención para estudiar psicología deportiva, luego de tanto tiempo, no solamente fue que yo fui deportista, no solamente fue que amo el deporte, sino es que mi sobrino es deportista y ahora entra a la universidad y mi hija empezó a jugar deporte. Mi hija está en ligas pequeñas. Pero una de las cosas que yo empecé a hacer es a los juegos de mi sobrino. Porque él siempre me decía, donde yo empiezo a observar todo lo que estaba pasando, observaba los equipos, observaba los coaches, observaba las dinámicas y decía, wow, el deporte está bien bueno, están pasando muchas cosas, pero están pasando cosas que necesitan explicarse. Así que me dio como que yo sentí una necesidad de atender unas cosas. Y yo creo que por ahí va la respuesta. Pero todavía estoy en esa búsqueda de exploración. ¿Cómo un psicólogo deportivo puede ayudar a
y desde lo que son la parte, y quisiéramos enfocarnos ahora un poquito más en esta parte de lo que son las ligas pequeñas y los menores, pues yo creo que pues usted dice, es una situación que yo creo que si lo dialogamos, pues tal vez cualquier persona que nos esté escuchando pueda encontrar una respuesta, identificarse. ¿Cómo un psicólogo, ¿verdad?, deportivo pudiera trabajar la parte de las lesiones? Porque vemos que a veces la misma presión de, como decía Soben, de todos los juegos que hay, todos los torneos, todo lo que hay, la escuela, las becas, La lucha por las becas. las becas. Cuando vemos todo esto, pues los niños tienen esa presión y tienden también a, pues, ¿verdad?, a ese burnout y tienden a, ¿verdad? Dios no, ¿verdad? Yo sé que los proteja a todos, pero a lesionarse. Y cómo pudieran ayudar o qué consejos se pudiera trabajar también a los papás, cómo trabajar esas situaciones, cómo se pudiera, ¿verdad?, sobrellevarlo para que eso mismo, ¿verdad?, los niños pudieran desarrollarse correctamente. Lo que previo a la lesión, ¿verdad? Sí, que no ha ocurrido. Lo que queremos es fomentar un deporte saludable, vamos a ponerlo así. Y dentro de un deporte saludable, como mencioné ahorita, yo creo que en todo proceso saludable hay algo que se llama límites, que son esas pautas que nos protegen a todos en la vida. Y los deportistas menores, adultos también, necesitan de esos límites, necesitan espérate, hasta aquí ha sido suficiente. Ahora es momento del descanso, es momento de la pausa, es momento de enfocarnos entonces en el entrenamiento. Y yo creo que una de las estrategias que ayudarían a tal vez minimizar un poco el riesgo a esto es el incluir el entrenamiento mental, porque el entrenamiento mental no solo cuando nos enfocamos en niños o en adolescentes, no solamente debe ir enfocado en el menor y en darle las herramientas al menor, sino también debe ir enfocado en darle las herramientas a los que rodean al menor, ya sea padre, al coach, y eso es bien importante, porque cuando tú trabajas en equipo, tú logras cosas positivas. Así que, en definitiva, yo creo que es la educación y la acción. La educación de lo que yo no sé, entonces lo busco, y si no, lo pregunto a un profesional. Así que, y ahí rápido nos movemos a la acción. Cuando ya yo busco la ayuda o yo pregunto a un profesional, entonces ya yo me estoy moviendo a la acción y estoy haciendo un plan. Otra cosa es no comparar a tu hija, a tu hijo deportista con ningún otro. Gracias. No hay forma en que sea como el otro. Ni cuando sales del juego y estás en el carro, lo compares con el amiguito, la amiguita que juega en el equipo. Eso no va a funcionar. Ni con lo que tú hacías cuando eras deportista. Con lo que tú hacías, como tú rendías en ese momento, o con el equipo contrario. No lo compares. Eso solamente crea mayor frustración, afecta mucho a la autoestima, a la seguridad, por ende se va a ver totalmente afectado el performance del niño, de la niña. Así que yo creo que lo primero que recomiendo a los padres que a lo mejor están pasando amor, pues también se frustran, es parte de buscar cómo primero gestionar sus propias emociones para luego acompañar y ayudar a los niños a gestionar las de ellos. Cuando hay una lesión, que también pasa, en psicología deportiva se trabaja mucho el acompañamiento del deportista en la lesión. ¿Y a qué me refiero? Hay muchos deportistas que se dicen después de la lesión, no sé si ustedes han escuchado que dicen, después de la lesión no volvió a ser el mismo. Se acabó. Ajá. Se acabó. Eso es algo que escuchamos desde el béisbol, olvídate, de los años de no volvió a ser. Y el béisbol era un tema, porque ahora lo hablamos de todos los deportes, pero este tema de sobrecargar en el béisbol en Puerto Rico, eso ha estado a través de la historia. Entonces, ahora es que se añadieron otros deportes. Pero, ¿qué pasa en el béisbol? Como este país daba tan buenos jugadores, se decía que el que era pitcher lo quemaban. Ya no pasaba los 14 años. Entonces, ¿qué quiero decir? La lesión puede estar ahí, es parte de lo que puede suceder en el deporte. Siempre hay que buscar minimizar el riesgo, buena alimentación, descanso, entrenamiento, fortalecer el cuerpo y la mente. Eso es lo que nos ayuda a evitar. Pero cuando ya llega la lesión hay que trabajar en acompañamiento, la reincorporación de este atleta a nivel emocional y a nivel físico, que entienda que sí hay un cambio, pero no todo cambio y toda lesión significa que tú no vas a poder rendir como rendías antes. Va a ser distinto, va a ser un proceso, pero hay maneras de recuperar. Pero ¿qué pasa? Que el nene ya te quitaron el yeso, ya vuelve, pero no hay el acompañamiento. Necesitamos acompañar. Yo creo que esa palabra ha sido clave hoy. Sí. Una última pregunta. Yo, Ari, te pregunto, ¿por qué todavía
tú entiendes que hay tanta resistencia en el deporte con buscar ayuda psicológica? La terapia, cuando hablamos de psicología general, no estamos hablando ahora mismo de psicología deportiva, vamos a hablar de la psicología en Puerto Rico todavía tenemos que crear mucho más espacios, educación, porque todavía hay tabúes relacionados, que ha mejorado, claro, y eso también se aplaude, hay gente que se atreve ya a llegar a terapia desde jovencito, en pareja, se está atreviendo, pero todavía hay mucho camino. Pues lo mismo pasa en la psicología deportiva, volvemos a la parte que entendemos que las emociones, los sentimientos, todo lo que pasa, uno mismo lo puede manejar. Todavía se entiende que el trabajo del psicólogo puede ser sustituido por cualquiera. Ay, pero no te preocupes, eso lo hace tu coach. Ay, no te preocupes, para eso está tu mamá, tu papá, para eso está el maestro. Entonces, todo el mundo, cuando tú vienes a ver, sustituye el trabajo del psicólogo. Y la realidad es que nadie puede sustituir el trabajo del psicólogo, no porque los psicólogos sean los mejores, pero es que para eso se formaron, para eso nos formamos. Por eso, como uno dice, no todo el mundo puede sustituir al dentista. Tú no vas a ir no, yo soy el dentista. Entonces, ¿por qué todavía todo el mundo quiere sustituir el trabajo de un psicólogo o una psicóloga? No es posible. Si entendemos que nadie tiene que sustituir y se le tiene que dar el espacio a ese profesional, yo creo que el mundo sería distinto. Definitivo, y por lo menos claro. empezamos en Puerto Rico llevando el mensaje, como yo digo. Lo que no podemos cambiar, pues empezamos a actuar hasta que empiece a cambiar. Eso es así. Doctora, para cerrar, vamos a hacer, ¿verdad? Este pequeño juego. Vamos a hacer un pequeño ping-pong. Yo voy a- Ustedes con su ping-pong. Ay, chico, pero es que esto hay que hacerlo. Tengo varias, ¿verdad? Voy a decir varias palabras. Usted me contesta rapidito. Ok. Oh, wow. Ahí vamos. Vamos a Yo comenzar. que analizo todo. Sí. Me voy a mantener acá un poquito más acá y veamos. Vamos a ver. Voy a comenzar. ¿Arroyo o Barea? ¿Qué? Iba a decir, no me caliente y empezó calentándome. Qué difícil. Los dos. ¡Wow! Qué fácil. Los dos. Oye. Me encantan. ¿Ayuso o Eddie? No, esos son mis favoritos. No me lo pueden poner a los dos, no es justo. Pero uno Ok. de los dos. Primero celebré a Eddie porque vino como que llegó primero y después Ayuso cuando llegó, porque Ya. de verdad que... Ok. En el BCN, campeones este año. Oh. Te voy a decir la verdad. Cualquiera. Ay, ¿qué? Está muy bueno. Realmente, no se confíen. Tiene un jueguito ahí. No se chévere, confíen, hay bien, que ahí te- esperar hasta el final. Esto está bueno, de verdad, lo que está pasando. Ok. ¿Jordan o LeBron? No, ¿En serio de baloncesto? Que es lo más que me gusta. Usted jugó baloncesto, eso Ay. es que- Wow. Respeto. Respeto total a ambos, pero yo creo que mi infancia crecí viendo a Jordan. Así que, nena, o sea, yo miraba a Jordan, nena, y era para mí, olvídate, recuerdo mi familia reunida viendo a Jordan. Así que yo creo que la parte emocional, pues escogería entonces a Jordan. Pero LeBron es increíble. Ok, está bien. Y para cerrar... En el voleibol, libero, Chara Venegas, Ah, Odo sí, Grasselheimer. La segunda se está por retirar, ¿verdad? Débora se retira este año. Se retira este año, Sí. ¿verdad? Creo que... Ay. También me gusta el voleibol. Pero la realidad es que vi más a Débora. O sea, que la vi más en performance. Ujú, ujú. Pero vi que estaba por retirarse, ¿verdad? Tremendo. Su último año. Tremendo. Ya se retira, ya Es que llegaron sus campeones, llegaron sus también campeones estoy este año. pendiente al voleibol. Qué bueno. Tremendo talento. Ahí Tremendo. estamos. Y para cerrar, overall, cualquier deporte, su jugadora o jugador favorito. Oh, wow. De cualquier deporte. Bueno, yo creo que Jordan, pero todo el mundo lo escoge. Te voy a decir algo increíble. Y Kobe nunca fue mi jugador. Luego de retirarse,
empecé a estudiar su juego. Lo que nos pasa a todos. Empecé todos. a estudiar su juego, empecé a respetar su juego, porque obviamente cuando él estaba jugando, yo tenía otros jugadores, y tú sabes que cuando uno tiene otros jugadores, uno se va hasta el final. El amor es ciego, dice. Sí, pero luego me empecé a estudiar a Kobe y vi unas cosas increíbles. El libro de Kobe es maravilloso. Vi unas cosas increíbles, o sea, una capacidad del juego y de estudiar el juego, que eso, bueno, Kobe se habla de lo que es de su mentalidad y cómo, que luego, ¿verdad? Puedo profundizar en eso, pero es admirable cómo utilizó la mentalidad para sobrepasar esquemas de lo que se esperaba que pudiera hacer, porque tenía las habilidades, pero él potenció sus habilidades. ¿Saben con qué? Con su capacidad mental. Porque si miramos las habilidades solas, ni tiene más habilidades que Jordan, ni tiene más habilidades que LeBron, ni tiene más habilidades que otro. Tiene habilidades, pero su mente, ese hombre es otra cosa. Historia. El Mamba Mentality. Mamba Mentality de Black otra Mamba. cosa, de verdad que sí. Así que creo que Jordan, en tenis, Nadal, y wow. Era de uno solo. No, uno solo, ok. pero está bien, no importa, no importa. Y por ahí lo sigo Bueno, con todos los doctora, deportes. de verdad que la conversación estuvo muy Muy buena, muy buena, muy ¿Verdad? buena. De verdad que se dieron muy buenas, ¿verdad? Las contestaciones y definitivamente yo creo que la vamos a tener que volver a invitar. Esto va a tener que ser conversaciones más a menudo. Hay muchos temas a Hay discutir. demasiados muchos temas que tenemos que cubrir y hace falta, y yo creo que esto es un foro, ¿verdad? Y nosotros aquí le prestamos los micrófonos. Esto es un foro, ¿verdad? Para poder hablar de muchos de estos temas. Doctora, cuéntenos dónde ¿verdad? Primero que nada, dónde las pueden conseguir, dónde las pueden contratar, si hay equipos, si hay, ¿verdad? Dueños de franquicias que necesitan sus servicios, dónde la pueden conseguir y dónde la pueden seguir, ¿verdad? En sus redes sociales. Ahí a la camarita. Pues sí, miren, mis redes sociales me pueden seguir como Hablando con la Psicóloga, y la corporación es Holística PR, esa es mi corporación, y ahí somos un equipo completo. Este programa es un programa, ¿verdad?, enfocado en la mentalidad deportiva, se llama la Finca 100x35, y es un programa que abarca un montón de áreas, consultorías, lo que es trabajar con equipos directamente, de ligas pequeñas hasta profesionales, lo que trabaja el individual, en colectivo, padres, o sea, aquí incluimos todo lo que es importante en el deporte, siempre trabajando lo que es potenciar el deporte, creer en el deporte y dar herramientas que son confiables, ¿verdad? Y ese recurso importante de lo que es la información, la educación y sobre todo pues la psicología como parte de la vida y del deporte. Así que a la orden pueden también cualquier servicio que quieran llamar al 787-379-2373. Y gracias a ustedes por esta super conversación. Gracias a usted por venir a acompañarnos. Y familia, antes de irnos, hay psicólogos deportivos, familia del deporte, hay psicólogos deportivos. Tenemos a la psicóloga Yoaris Aybar aquí, y así como ella hay otros. Busquen la ayuda de psicología deportiva. Es 100% vital tener psicólogos deportivos en los equipos. No lo sabemos todo, ella lo acaba de mencionar. No somos psicólogos, podemos saber mucho, pero no somos psicólogos. Vamos a buscar de la ayuda, están disponibles, así que ya saben dónde contactarla, dónde llamarla. Están las puertas abiertas y no perdamos esas oportunidades. Seguro que sí, y si todavía no nos estás siguiendo, no sé qué estás haciendo, vas a tener que llamar a la doctora para que ella te dé la consejería correcta, porque tienes que seguirnos en nuestras redes sociales, en la zona podcast. Síguenos ahí para que estés al día y puedas, mira, cuando veas los clips, y yo sé que a veces nos vamos un poquito a fuego con lo que decimos, compártelo con alguien para que también nos tire hate y nos tire fueguito, o si de verdad está de acuerdo con lo que decimos, lo comparta con otra persona. Búscanos en las redes sociales como en la zona podcast. Escucha nuestros contenidos anteriores. Todos han sido contenidos muy buenos, buenas conversaciones. Hemos discutido cuánto tema tú te puedes imaginar del deporte, pero todavía queda más que discutir. Así que búscanos en Spotify y en Apple Podcast como en la zona podcast. Corillo, esto fue todo. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.